acompañan hoy aquí en Bien y Saludable. Yo soy Laura Guzmán y les saluda a nombre de Etel Soriano, titular de este espacio. Lo invito a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook e Instagram me encuentra como Laura Guzmán y en X me encuentra como @lausguzmán. Y mire, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo para los que vivimos en estas grandes ciudades como la Ciudad de México, como Monterrey, como Guadalajara, que bueno, son las principales ciudades del país, pero también son las más ruidosas. Vamos a platicar de las implicaciones del ruido en nuestros oídos, porque imagínese usted y piense en todos los sonidos y los volúmenes diferentes que escuchamos tan solo en un día y que se van acumulando en una semana y en un mes y con el paso de los años, cuántos sonidos y a qué volumen los escuchamos. Y para eso tenemos al doctor Gonzalo Corvera, él es director del Instituto Mexicano de Otología y Neurotología. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, es un gusto estar contigo. Gracias, es un gusto para nosotros también. Yo decía, ¿cuántos sonidos y cuánto ruido podemos escuchar a lo largo de nuestras vidas, sobre todo en estas grandes ciudades de nuestro país? ¿Y cómo nos afectan estos sonidos? Sí, y justo como lo mencionas, como lo expresas, es exactamente la forma que hay que verlo, porque es como que se va sumando, ¿no? Todo el tiempo, todos los ruidos a los que estamos expuestos nos van cada vez dañando un poco más el oído. Es un tema hasta cierto punto hasta controversial ¿no? En el ámbito, digamos, desde el punto de vista médico, qué tanto se pierde la audición si el ser humano no estuviera tan rodeado de las fuentes de sonido que generamos, ¿no? Sí es un hecho que la gente que vive en las ciudades pierde más audición con la edad que la gente que vive en el campo. Es en Es, este, es sí, perdón, es en este sentido natural ir perdiendo la audición conforme pasan los años o de verdad tenemos una gran afectación con todos estos sonidos a los que nos exponemos a lo largo de nuestras vidas, que ya cuando llegamos a una edad avanzada ya nuestro oído está muy deteriorado. Pues un poquito de las dos, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, yo soy de la opinión que aunque viviéramos en silencio total, nuestras células se irían perdiendo. Y eso tiene una razón genética. Nuestras células se llaman las células ciliadas, son las células en el oído interno que convierten el sonido en impulsos nerviosos. Están programadas para no poderse reproducir, a diferencia de la mayoría de las demás células de nuestro cuerpo, que cuando se lastiman o cuando se mueren, pueden ser reemplazadas por otras. Estas células del oído interno no pueden ser reemplazadas. Tenemos bloqueada la capacidad de reproducción de esas células y sí se van desgastando de cierta forma con el uso, pero las que se van perdiendo ya no las podemos recuperar y sí perdemos más cuando estamos más expuestos al ruido. En los sonidos ya nos dicen, no nos pueden causar este daño. Pero todos los sonidos o tenemos que llegar como a determinado nivel que dice este tipo de sonido es el que te puede afectar o en general, por ejemplo, yo decía, no, en estas grandes ciudades, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿cómo evitas el sonido de cuando hay tráfico, ¿no? De los carros, de si el vecino tiene la música a un alto volumen. Entonces, ¿en dónde podemos decir, este sonido sí ya me puede afectar o este sonido todavía puede ser, digamos, más tolerable y no me hace daño a mi audición? Mira, sí, ahorita ya hay muchas aplicaciones que puedes bajar en tu teléfono y que te ayudan a medir la intensidad del sonido que está a tu alrededor. En general, si estás por abajo de 70 decibeles, estás bien. O sea, no sería un sonido o un nivel de ruido que no te va a dañar. Lo que va a suceder muchas veces es que suba por momentos, ¿no? Y eso es realmente muy poco lo que te puede dañar. Si
Si todo el tiempo traes puestos audífonos y estás oyendo música y esa música la estás subiendo a 80, 85 decibeles, pues entonces con toda seguridad vas a ir poco a poco dañando tu audición. Entonces lo primero que debes hacer es, pues al ruido de la ciudad no le agregues más. O sea, sí puedes Claro. usar audífonos, pero no le subas a todo lo que dan. Claro, entonces digamos que si tenemos nuestros audífonos, 70 decibeles es lo ideal, ¿no? Y también si escuchamos la música en nuestra casa, en nuestro auto, igual, ¿no? O sea, que sea 70 decibeles o menor. Exacto, que es una intensidad de sonido donde lo debes de poder escuchar confortablemente sin que esté fuerte, ¿no? Básicamente lo que hay que vigilar es el volumen. Ahora, eso es para no dañar tu audición, pero también hay que que tocar el tema del ruido excesivo durante la noche. O sea, si estás en Ok. un lugar en donde cuando estás dormido el ruido ambiental supera ahí sí unos 45 o 50 decibeles, entonces no vas a estar durmiendo igual de bien y estás más expuesto a problemas de salud como presión alta, aumenta el riesgo de infarto, hay más riesgo de depresión inclusive. O sea, finalmente el tener un sueño reparador también es muy, muy importante. Claro, porque si vivimos en una avenida muy transitada, ¿no? O sea, no dejan de pasar los carros, no están pasando ambulancias, están pasando patrullas, y eso también afecta en nuestro sueño, pero también afecta a nuestro oído en ese momento en que ya sea como que estamos dormidos. Pues no, no afecta tu oído, no daña tu oído, pero, pero tu mente sí te despierta. El sonido nunca, el oído nunca está apagado, ¿no? No es, puedes cerrar los ojos y pues sí dejas de ver, pero no hay manera que dejes de escuchar. Entonces, y es porque la audición realmente es nuestro principal mecanismo de defensa. O sea, estamos condicionados a huir de Claro, un ruido raro, para estar siempre diferente. en alerta, ¿no? Sí, doctor, vamos a tener que Exacto. ir a una pausa, pero vamos a regresar y vamos a seguir platicando de las implicaciones del ruido en nuestros oídos. No se vaya. Bueno que sigue con nosotros aquí en Bien y Saludable. Estoy platicando con el doctor Gonzalo Corbera, él es director del Instituto Mexicano de Otología y Neurotología y estamos platicando de las implicaciones del ruido en nuestros oídos. Doctor, ya platicábamos el nivel ideal al que deberíamos de escuchar, por ejemplo, cuando usamos audífonos, si escuchamos música en nuestra casa, en el coche, ¿no? Que son abajo de los 70 decibeles, porque si ya tenemos un volumen más alto, pues esto ya puede empezar a afectar pues nuestra audición, ¿no? ¿Y cómo podemos identificar que estamos perdiendo la audición por este ruido que se genera en nuestros oídos? Bueno, no se genera en nuestros oídos, ¿no? Sino que más bien, o sea, el ruido que está en el exterior y que pues nuestros oídos perciben. Sí, eso es un punto bien importante porque en general la gente no se da cuenta que está perdiendo audición. La inmensa mayoría de los pacientes que yo veo por una pérdida auditiva que ya inclusive les puede estar afectando sus capacidades de comunicación, no vienen diciendo estoy escuchando menos. Vienen diciendo estoy entendiendo menos lo que oigo, ¿no? Ok. Y una gran cantidad ni siquiera vienen ellos. Dice, "Ay, vengo porque mi esposa dice que no escucho, o mis hijos dicen que estoy todo el tiempo preguntando, pidiendo que me repitan, ¿no? Entonces, El es oído, perdón, normal. en este sentido funciona un poco como con la vista, ¿no? Que te vas acostumbrando, por ejemplo, cuando no usas lentes y empiezas a ver disminuida tu visión, pues el cerebro se va acostumbrando, ¿no? Y sientes que no necesitas lentes. ¿Con el oído pasa lo mismo? No es exactamente lo mismo. Con el oído es un poco diferente. Es que la audición en general la vamos perdiendo audición empezando por los tonos altos y yendo hacia los tonos bajos, a los agudos, ¿no? Una flauta sería un ejemplo de un sonido agudo y un tambor un ejemplo de un sonido Ok. grave. Pero nuestro oído pues captura todos los sonidos y los mezcla y es como puedes saber si una A es una A o una O es una O, pero los agudos nos dan más la comprensión de lo que escuchamos
y los graves la sensación de volumen. Y como vamos perdiendo los agudos, lo que va sucediendo es que sentimos como que vamos entendiendo menos, pero no sentimos que estamos escuchando menos porque la sensación de volumen la seguimos manteniendo. Entonces no es exactamente igual que con la vista. Claro, pero también nos vamos acostumbrando a eso, ¿no? A que vamos disminuyendo como dices, el volumen se queda, pero la comprensión es lo que empieza a fallar. Fallar. Sí. Y la gente dice, pero es que yo oigo bien, nada más no estoy entendiendo, o lo que pasa es que me hablan mal o no articulan bien, o sea, uno tiende a hacer excusas por demás porque sí hay una asociación o sea, todos pensamos en perder la audición, es hablar de vejez y nadie quiere sentirse que está envejeciendo, ¿no? Entonces también es un poquito de ganas pues, de no aceptar el problema Claro. que hasta cierto punto es muy natural. Claro, entonces ahí está como, pues el punto de alerta, ¿no? Cuando empezamos a sentir que no comprendemos lo que nos dice la gente o que no comprendemos lo que estamos escuchando, pues hay que Sí. acudir con el especialista. Y muchas veces es el ambiente ruidoso. O sea, lo primero que empiezas a notar es que te cuesta más trabajo entender a los demás en un restaurante o en un lugar donde hay mucha gente hablando al mismo tiempo, lugares de mala acústica, a lo mejor que no estás entendiendo también el sermón del padre en la iglesia, cosas así. Eso es lo que es de lo primero que notas. También el primer síntoma en muchísimas personas es el acúfeno, el estar escuchando un ruidito en tu oído que puede ser como un poquito como un silbido o como un siseo como un chorro de gas, por ejemplo, cosas así, que puede ser muy, muy bajito, puede ser que solo lo escuchas cuando estás en silencio, pero muchas veces ya un síntoma de una baja de audición. Entonces también es un síntoma que debe de llevarte a pedir una evaluación correcta. Claro, ese silbido que podemos llegar a escuchar también tendrá que ver, porque desmiénteme si no es así, con la presión alta y que podamos escuchar ahí A como veces, siempre ese zumbido y no necesariamente tiene que ser como una pérdida de audición. no necesariamente, pero es más frecuente que sea por pérdida de audición a que sea por presión alta. Bueno, también depende cómo se comporta, ¿no? Ujú. Pero este que estoy diciendo que es más muy constante, no cambia tanto durante el día, excepto cambia dependiendo si estás en silencio o no. Ese es más relacionado con pérdida de audición que con la presión. Las dos cosas hay que checar. Si Claro, estás claro. oyendo un zumbidito así, hay que checarte el audio, pero si tu presión está bien, entonces ahí vamos por lo del oído. También hay otras causas, hay causas musculares, de zumbidos de oídos, hay problemas de oído medio que se resuelven médicamente, no necesariamente, no es el mismo caso que lo que estamos hablando. Entonces, como en todo en medicina, aquí se trata de hacer un buen diagnóstico, que es lo que muchos de mis pacientes que ya rebotaron por 3 o 4 sitios, lo que pasa es que no les han enfocado su problema desde un punto de vista metodológico, digamos que llegar claramente a un diagnóstico para poder saber qué es lo que podemos hacer al respecto. Claro, aquí lo importante es que una vez que ya se descartaron algunas cosas, pues sí hay que tener en cuenta que puede ser un problema con la pérdida del oído. Ahora, y un detalle muy importante a saber, que es que gente ya de 50, 60 años que está empezando a perder audición, es muy importante que se cheque porque a esa edad, cuando tenemos pérdida auditiva, tenemos mucho más riesgo de ir desarrollando Alzheimer u otras demencias. Ok. Entonces, esa es la edad a que estamos en el momento de poder prevenir la demencia más adelante. Claro. Y doctor, vamos a tener que ir a una pausa, pero cuando regresemos de la pausa, quisiera que platicáramos un poco de cuando se rompe el tímpano, ¿no? De que si se rompe por esta idea de que usamos los audífonos con la música muy alta o se puede romper por otras circunstancias, pero eso lo vamos a platicar cuando regresemos de la pausa, no se vaya.
Por seguir con nosotros aquí en Bien y Saludable. Estoy platicando con el doctor Gonzalo Corbera. Él es director del Instituto Mexicano de Otología y Neurotología y estamos hablando de las implicaciones del ruido en nuestros oídos. Doctor, ya nos decías que los sonidos hay que escucharlos por debajo de los 70 decibeles, que las señales de alarma que tenemos que tomar en cuenta es cuando empezamos a tener una pérdida en la comprensión en lo que la gente nos dice, si tenemos algún ruido dentro del oído, como un silbido, como un siseo. Y yo te preguntaba acerca de cuando se rompe el tímpano. ¿Cuándo sucede esto? En general, por un golpe, por una infección, el, no es tan fácil que sea por un ruido. O sea, tendría Ok. que ser una explosión, ¿no? Pues, para que sea Sí, algo del ya nivel que muy pueda romper fuerte, el ¿no? tímpano. O sea, Sí, un ruido ya sí, muy sí, fuerte. exacto. Y, Las más de las veces el tímpano puede cicatrizar solo dependiendo del tamaño y cuando no, pues entonces sí tenemos que operarlo. Pero esas son de las cosas que sí tienen solución. El problema es más cuando el daño es en el oído interno, que no es que no tenga solución tampoco, pero no regresamos a lo normal, ¿no? Es cuando nos tenemos que basar en aparatos o implantes cocleares. claro, ¿y cómo hacen esta evaluación como para saber si yo necesito un implante, si lo puedo hacer, si se puede solucionar nada más con estos aparatitos que también hay que decirlo, tienen que ser especiales para cada persona, ¿no? No es que yo vaya a algún lugar, me compre mi aparatito y lo voy regulando, ¿no? O sea, tiene que ser un aparato que sea específicamente para nosotros. Sí, y conjuntamos muchas cosas, o sea, desde preguntarte cómo fue, qué es lo que estás sintiendo, ya nos da información, revisar el tímpano nos da mucha información y tenemos estudios que nos permiten medir si el tímpano está vibrando bien, si los huesillos están intactos, si los huesillos vibran como deben, localizar dónde está el daño auditivo con precisión para poder ver cuál es el tratamiento óptimo, saber si hay casos que son de nervio y entonces tenemos que pensar en estudios más profundos como resonancias magnéticas, cosas así, pero lo importante de ir a un centro especializado en esto es que tenemos todos los equipos necesarios para poder precisar el diagnóstico. Y una vez que se hace el diagnóstico, lo que sigue, o sea, el proceso por el que yo paso para ya, pues volver a regresar a tener una buena audición, ¿es muy largo o no necesariamente tiene que ser un proceso tan largo? Es muy variable dependiendo de tu edad, del grado de pérdida auditiva que tengas. Sí, sí, no, ahí sí no te podría dar una regla, pero lo que sí es importante es que tenemos realmente opciones muy, muy avanzadas para casi cualquier grado de pérdida auditiva. Ya, y doctor, ¿hay alguna prueba preventiva que nos podamos realizar? Y como decías, no, nos decías antes, a partir de los 50 años hay que realizar alguna revisión en especial que me diga en qué circunstancia está mi oído, No, sí, a partir de los 45 años de los 45. es una audiometría, es una revisión en consultorio y una audiometría rutinaria. Sí es conveniente a partir de los 45 años. Es importantísimo que todos los bebés al nacimiento se les haga una prueba de audición, es el tamiz auditivo neonatal. También los niños para entrar a primaria debe de hacerse una prueba de audición. Lo recomendamos también saliendo de prepa y como dices, más o menos a los 45 años y ya de ahí, pues dependiendo de cómo está tu audición, se ve qué tan seguido es que tengamos que Que hacer necesite. el seguimiento, ¿no? Muy bien, doctor. ¿En dónde te puede encontrar la gente? Pues pueden mandar un mensaje al 55 50 81 82 49 y le responde automáticamente por WhatsApp con todos los medios que tenemos para poder hacer una cita. Perfecto, pues ahí está 55 50 31 82 49. Ahí puede encontrar al doctor Gonzalo Corbera. Muchísimas gracias, doctor, por 50 habernos 80. acompañado. Gracias a ustedes por habernos acompañado hoy aquí en Bien y Saludable. Lo esperamos mañana en punto de las 3 de la tarde.